¿Personas que fueron secuestradas? ¿Qué pasó después? Uno de mis dos mejores amigos desapareció, por una noche. Él nos había contado que salía a caminar por la noche a veces, aprovechando que su padre no estaba en casa por trabajo, así que creímos que volvería en un tiempo, pero pasaron horas y horas y la ilusión se iba acabando, hasta que finalmente encontraron su cuerpo por la tarde. Fue la primera vez que experimenté perder a alguien así, y estuve en negación durante poco más de un día, hasta que finalmente estuve llorando durante todo su funeral y semanas después de eso, incluso ahora sigo pensando en él un tanto seguido. Me puse como propósito cumplir una de sus metas, que era el que abriéramos una cafetería juntos. El otro lo veo más complicado. Quería ser un cantante famoso, pero no tengo ni un audio de él cantando. También sé que su familia la pasó muy mal, pero por respeto no quiero dar detalles al respecto. Editado. Pasó cuando teníamos 16 años. A mí casi me secuestran cuando iba hacia la uni. Me llevaban dos hombres, uno de cada lado de los brazos agarrada, hasta que un transeúnte se metió y preguntó qué pasaba. Obviamente le dije que me estaban llevando a la fuerza, y cuando el transeúnte se nos empezó a acercar era muy grande y alto. Los tipos que me querían llevar me empujaron y me dejaron libre. El transeúnte que me salvó me acompañó hasta la parada del bus para poder irme a casa. Tuve suerte. Mi papá era un guardia de seguridad en un hotel, por lo que tenía que llegar temprano a su trabajo por ese mismo motivo. En algún momento de la tarde nos llama un compañero de trabajo de él preguntándonos qué había pasado, si estaba enfermo o algo porque no había llegado. Nos pareció raro, pero no hicimos nada porque estábamos confiados de que volvería, al menos mi hermano y mi mamá. Yo tenía 7 años, no entendía muy bien de qué hablaban, y así fue. Cuando llegó comentó que a las 5 de la madrugada, horario en que iba a la parada, estaba esperando el colectivo y que un auto pasó por al lado suyo. No le prestó atención, pero vio que tiraban algo, o más específicamente, alguien. Se acercó y descubrió a una chica desnuda, la tapó con su chaleco y le preguntó si estaba bien, que él la acompañaba a la policía y si quería llamar a alguien desde su celular. Dijo que llamó a su abuela y que después de llegar a la estación de policía se les tuvo un largo rato para testificar lo que vio. Que él sepa, no llegaron a un resultado, pero de vez en cuando se cruzaba con la chica, ahora ya mayor, como mujer, con sus hijos, y se saludaban casualmente. Parecía que era de la zona. Yo recuerdo a un colega y amigo de la secundaria que un día desapareció. Lo buscaron por todos lados y luego de 3 meses se rindieron. Algo que me pareció raro es que sus padres nunca hablaron al público, de hecho parecía importarles muy poco dónde estaba su hijo. Eso sí, su hermana mayor, que iba a la universidad, dejó sus estudios para buscarlo. Ella sí que parecía destrozada cuando no lo encontraron. Luego de eso nos dieron la típica charla de no irnos con extraños y bla bla bla. Ahora que soy grande supe que la historia era diferente. En realidad no lo secuestraron ni nada, él se escapó. Se sabía que en su casa había violencia, así que supongo que un día se hartó y se fue. Luego me enteré por su hermana que cuando se fugó recorrió 15 kilómetros solo hasta una ciudad vecina por la ruta principal de la ciudad con cuidado de no ser visto. Supuestamente le dieron refugio en un campamento militar y sobrevivió a base de trabajos pequeños en gasolineras y restaurantes. Por suerte la hermana lo encontró 2 años después y él se fue a vivir con ella, pues se negó a volver con sus padres. Hoy en día pienso en eso y me quedo sin palabras. ¿De quién fue la culpa? ¿Sus padres pagaran por todo? ¿Fue consciente de lo que sufrió su hermana? En fin, me alegra que esté vivo y que pudo tener un buen final para él. Esto sucedió en el año pasado 2021. Una vecina mía, la hermana menor de su yerno de 18 años, desapareció en Puebla y ella era de Veracruz. Dicen que la invitaron a una fiesta, no se sabe quién. El día 12 o 14 de diciembre, antes de Navidad del 2021, se encontraron sus restos en estado avanzado de DE. Sufrió violac, tort, y su cuerpo fue part.
A la mitad le intentaron prender fuego pero solo se quemaron las piernas. No tenía padres ya que su padre murió hace más de 7 años y su madre hace 5. QEPD y que Dios la tenga en su gloria. Muchos años antes de que yo naciera, cuando mi madre, tío y tía eran apenas unos niños, mi abuelo desapareció. Un 11 de noviembre, resulta que él tenía una cantina en un pueblo que estaba a una media hora de la ciudad donde vivían. Mi madre era muy apegada a él pues era un padre cariñoso con ella. Ella me cuenta que esa noche mi abuelo le ofreció que ella fuese con él a la cantina pero mi madre no quiso porque tenía sueño. Mi abuela sabía que mi abuelo regresaría tarde así que no se preocupó y ella y sus hijos se fueron a dormir. Lo que no sabían es que unas curvas antes de llegar a aquel pueblo, en una carretera bastante oscura, unos policías detuvieron a mi abuelo para revisar el auto. Lo que mi abuelo no sabía es que esos policías eran una pandilla criminal que gracias a policías corruptos tenían los uniformes e implementos, iban a robarle el auto a mi abuelo. Lo peor es que lo conocían, así que puede que lo hayan querido robar intencionalmente y no solo por habérselo encontrado esa noche, según lo que contaron los criminales. Mi abuelo los vio mucho durante el robo, así que deshicieron de él, llevándoselo a otro pueblo donde lo torturaron dentro de un taller y cuando mi abuelo murió arrojaron su cadáver a un río, desmantelaron el auto pero no alcanzaron a vender las partes, pues meses después los atraparon por otro delito así mi abuela quedó viuda. Ella no tenía estudios ni trabajo y sus 3 hijos eran de 10, 13 y 16 años respectivamente, los 4 tuvieron que pasar cosas demasiado horribles sin mi abuelo, sufrieron mucho pero después de mi nacimiento volvieron a recuperar la calma y las cosas mejoraron aún mi madre llora los 11 de noviembre al recordarlo y lanza una flor al río donde tiraron a mi abuelo, su cadáver nunca fue encontrado. A veces se pone demasiado melancólica y dice cosas como, yo debí de haberlo acompañado esa noche. Mi prima desapareció durante una semana, hasta que descubrieron su cuerpo en un embalse en su pueblo. Resulta que su exnovio la engañó para conducir su coche, llevarla a un lugar remoto y desde el asiento de atrás del conductor asfixiarla y lanzarla al embalse junto a unos pesos que robó de su trabajo. Todo porque él tenía pareja cuando estaban juntos y decía que ella le hacía la vida imposible. La angustia que sientes cuando desaparece alguien cercano es inimaginable. La mejor amiga de un compa fue raptada ya hace unos 2 años más o menos y no se supo nada de ella en unos días o semanas quizá hasta que la encontraron en una casa que está en renta. La encontraron todavía amordazada y tenía rastros de espermatozoides de 4 tipos diferentes. Estaba en diferentes bolsas que estaban en diferentes partes de la casa totalmente descuartizada y aún no se sabe quién fue pero eso pasó en mi calle y al final de mi calle nació la terrorífica historia del monstruo de Ecatepec así que cuidado si pasan por acá en el Estado de México que no es cualquier lugar amiga ese cara triste. Había una chica que estaba haciendo su servicio social en donde trabajaba. Ella es muy agradable y nos llevamos bien desde el principio porque teníamos cosas afines. Un día dejó de presentarse y se nos hizo raro. Pasaron semanas y nos enteramos que quisieron secuestrarla cuando había salido a su escuela en la mañana pero ella luchó y forcejeó con el individuo y pudo escapar. El secuestrador huyó por los gritos de ella y por consiguiente se encerró en su casa por el trauma. Esta otra historia le ocurrió a un compañero de trabajo. Su madre y su tía desaparecieron. Pasaron unos días, las encontraron muertas y decapitadas con huellas de tortura como si hubiera sido una venganza del crimen organizado. Cuando yo era una niña de 5 años, yo gozaba de un pelo muy bonito. En ese entonces comenzaban a robar pelo. Me estaban recogiendo del colegio, estaba con mi padrino cuando vino un hombre y le pidió que yo sola me fuera con ellos en un carro, supuestamente que mi papá me necesitaba y que era un conocido de él. Mi padrino me mandó la orden de irme corriendo y entrar al colegio. Estaba a unos pocos metros, un profesor de ahí se dio cuenta de lo que ocurría y me metió rápido al colegio. Agradezco que unos estudiantes de 11 también ayudaron a protegerme. Mi padrino molió a golpes y lo amenazó de alejarse de mí.